la fidelidad, la asistencia mutua o la posibilidad de procrear una familia. Derecho aplicable de las relaciones personales del matrimonio. La ley del domicilio efectivo con elementos más fácticos o por tanto más objetivos. En México no existe una regla de conexión especial para regular las relaciones entre los cónyuges, de manera que debe recurrirse a la regla general de derecho internacional privado. Aquí encontramos lo que es el artículo 13, fracción 11 del Código Civil Federal, así como el de varias entidades federativas que prescriben que los asuntos del estado civil de las personas se regulan de acuerdo con la ley del domicilio, aunque otras entidades federativas siguen una conexión territorial, como ocurre esto en el Distrito Federal. En cualquiera de los casos, la ley aplicable de las relaciones entre los cónyuges es la que rige su estado civil. Algunas se rigen por la ley domiciliar, otras por la lex fori. Conflicto móvil. Los que hemos descrito los actos, estos son cuya interpretación puede suscitar dudas, implican conexiones móviles, lo que esto es cuando no se trata de una conexión que conocer la ley aplicable. Por ejemplo, esto es en caso de que la lex recitae, la conexión siempre es la misma cuando se trata de los inmuebles. No ocurre lo mismo en este caso pues con el domicilio, que es una conexión móvil, ya que la persona puede cambiar o puede trasladarse de un lugar a otro. Esto habiendo tenido su domicilio en un lugar, puede establecer posteriormente otro en otro territorio. Matrimonio consular. La Convención de Viena habla sobre las relaciones consulares, la cual regula internacionalmente esa cuestión. Un matrimonio de este tipo produce efectos jurídicos plenos, como si se hubiera realizado en su propio país el cónsul. En esta clase de matrimonios, los contrayentes, deben cumplir las formas prescritas en la ley del estado que el cónsul lo representa, lo que pareciera como una excepción a la regla que es locus regit actum. Registro del matrimonio. Inciso A. Registro de constancia. El registro del matrimonio, entendido como constancia que el mismo se constituyó. Este procedimiento es una matriculación del acta de matrimonio que puede mostrarse con la copia certificada de esta o, en otros, con el certificado de matrimonio. El dato que se va a registrar es el mismo. Inciso B. Registro poblacional. Es el que le exigen a los extranjeros las autoridades nacionales y de control y vigilancia del ingreso en territorio nacional por parte de extranjeros. En realidad, este registro no se orienta especialmente a que se le conozcan efectos jurídicos al matrimonio, sino que obedece a objetivos de control de vigilancia poblacional de extranjeros. Ahí se incluye la autorización del mexicano de migración para que los extranjeros no domiciliados en México puedan celebrar su matrimonio. Lo que importa al registro es el hecho de que el extranjero que se encuentra en México ha contraído nupcias y que tiene para celebrarlas. Inciso C. Registro consular. Es el solicitado en el caso de los matrimonios realizados extranjeros dentro de México o por mexicanos en el extranjero. En este caso nos referimos a dos tipos de registros: el registro de un matrimonio realizado ante las autoridades extranjeras y el registro contraído ante el cónsul. Lo que se registra es el matrimonio celebrado ante una autoridad extranjera o ante el cónsul. En sí, el matrimonio se contrajo ante una autoridad extranjera, el cónsul solo lo da. Si el cónsul es el que celebra el matrimonio, lo registra. Inciso D. Registro de matrimonio celebrado fuera de México. Con este se procura revalidar acto realizado en el extranjero y reconocerlo todos los efectos en México. También se le conoce como registro de matrimonio contraído en el extranjero, lo que son los actos o constancias acreditativas del matrimonio extranjero. Primer tipo de registro. En la actualidad, los estados de la comunidad internacional han procurado establecer un registro para cada matrimonio, con lo que se pretende documentar o dejar constancia del acto del estado civil.
La Convención de Naciones Unidas sobre Consentimiento para Contraer Matrimonio, edad mínima para contraerlo y su registro, que ya hemos mencionado, prescribe que todo matrimonio deberá ser inscrito por la autoridad competente en un registro oficial destinado al efecto. Artículo 3. Esta disposición es acogida por leyes del sistema jurídico mexicano que han creado un registro civil en el que se incluye una sección relativa a la inscripción de los matrimonios. Se trata de un registro oficial en el cual se ha establecido una sección específica para los matrimonios celebrados. Segundo tipo de registro. La importancia de este registro trasciende a los datos que el gobierno mexicano desea tener de los extranjeros citados en México. La abstención del registro no es de anulación del matrimonio ni obstáculo para que deje de producir efectos. El poblacional no es un requisito de existencia ni de validez del acto matrimonial. Sanción por no registrar el matrimonio es solo administrativo, por lo que no al Estado constituido. Tercer tipo de registro. En este ámbito se deslindan dos funciones con relación al registro matrimonial, el que se constituye ante el cónsul. Esto es, el matrimonio que ante él celebra. Número 2, el que habiéndose celebrado ante las autoridades del Estado en él está adscrito el cónsul, le es presentado para que elabore una certificación del matrimonio y lleve a cabo un asiento o registro con la finalidad de que sea reconocido en el país que representa al cónsul. Cuarto tipo de registro. En el caso de un matrimonio celebrado en el extranjero, además de registrarlo, las autoridades del estado donde se verificó debe registrarse en México a manera de revalidación. Por lo general, este registro se reduce a la transcripción de las actas de constancias extranjeras. Prueba del matrimonio contraído en el extranjero. La prueba o demostración de un matrimonio no es un asunto o aspecto propio del estado civil de las personas, sino del derecho procesal probatorio. Normalmente plantea como cuestión previa reclamando el reconocimiento de ese estado o su conocimiento. Mientras el estado civil se rige por la ley del domicilio o lex fori, la prueba aspecto procesal suele regirse por la lex fori, es decir, se aplica la ley del tribunal. En especial nos estamos refiriendo al medio de prueba. En el extranjero. El reconocimiento del matrimonio contraído en el extranjero ha sido objeto de regulación específica entre otros países. Por ejemplo, en Gabón, lugar donde se acepta la poligamia, se aplica la ley nacional del marido, pero a los extranjeros dos no se les puede reconocer el derecho a tomar una segunda mujer si no se la admite en su patria. En la República Dominicana, la ley reconoce el matrimonio celebrado entre un dominicano y otra persona en el extranjero conforme a la ley del lugar de la celebración, siempre que el matrimonio lo hubieran precedido edictos fijados en la ley dominicana. El reconocimiento del matrimonio religioso contraído en el extranjero. Efectivamente, la ley sustantiva interna mexicana no admite el matrimonio religioso, sino únicamente el que se celebra ante el encargado del registro civil. El problema por resolver se concentra en los matrimonios religiosos contraídos en extranjero. No puede decirse que la regulación de estos sea la misma que la aplicable a las relaciones de tráfico jurídico interno. En todo caso, la respuesta debe ser en la regulación de las relaciones de tráfico jurídico internacional. Si la ley permite a la ley del lugar la celebración del acto lex loci actus, resulta entonces que cabe reconocer a un matrimonio religioso extranjero, siempre que sea monogámico entre personas de sexos opuestos y válido en el lugar de celebración. Desconocimiento de los matrimonios poligámicos o poliándricos. En Estados Unidos de América fue abordado el tema como cuestión previa para decidir acerca de una sucesión por causa de muerte en favor de las viudas, y se terminó por reconocer algunos efectos de este matrimonio. 108, un tribunal inglés hizo lo propio como cuestión previa con un matrimonio poligámico, de manera que reconoció la calidad de herederos de los hijos. Caso Shem Delfar versus Shem. En otro caso, en 1978, también lo hizo, con el fin de reconocer el estrecho de las viudas a suceder. Caso CJ. 109. Esto es lo que el jurista francés Pillig denominó efecto atenuado al orden público, es decir, no se reconoce el matrimonio poligámico ni el poliándrico por sí mismo, sino solo algunos de sus efectos. Rechazo a los efectos del matrimonio extranjero contraídos con fraude de la ley. Aunque resulta relativamente fácil reconocer un matrimonio contraído en el extranjero, también es posible que sus efectos sean desconocidos por fraude de la ley. Que en México una persona atentó contra la vida del cónyuge de su amante. El SOR fue sancionado penalmente, pero luego su amacía se divorció y pretende con ella. Con la ley mexicana impide este matrimonio.
No obstante, estas personas, el delincuente y Amas, y ahora divorciados, se trasladan a otro foro, cambian el punto de conexión domicilio, por ejemplo, y se casan. Más tarde regresan a México, lugar donde dan el reconocimiento de su matrimonio. El juez mexicano podría razonar de maneras distintas. En la primera desconocerá y rechazará aceptarlo. Se deben hacer los efectos de un matrimonio en estas condiciones, puesto que se contrajo fraude a la ley mexicana. En el segundo caso, podría argumentar que la disposición del Código Civil es de orden público y, por tanto, no debe nacer ningún matrimonio en el que se haya atentado contra la vida de uno de casados, por lo que rechazará el reconocimiento. Efectos que produce el registro y reconocimiento de un matrimonio contraído en el extranjero, momento en que comienza a producir efectos en México. El artículo 161 del Código Civil del Distrito Federal, anterior a la reforma del 2000, pero seguido en varias entidades federativas, a que ya nos hemos referido, prescribe el momento a partir del cual se inicia el reconocimiento de los efectos de un matrimonio contraído en el extranjero. Aquí hay diferencia de dos situaciones: que el matrimonio se registre en México dentro del plazo de 3 meses, y B, que no se registre o no se registre fuera de ese plazo. Si el matrimonio se registra dentro de un plazo de 3 meses contado a partir del día siguiente, se reconocerá todos los efectos del matrimonio a partir de la fecha en que se celebró. Si no se hace dentro de ese plazo, no se reconocerá sus consecuencias legales. Ahora bien, si se hace el registro después del plazo fijado, los efectos del matrimonio solo serán reconocidos a partir de la fecha del registro en México. Pero como en cualquier registro, se presupone que su efecto es retroactivo a la medida en que él se valida el acto celebrado en México, en el extranjero. Tipos y contenidos de los efectos que produce el matrimonio. La mayoría de los problemas que produce la obligación de registrar los actos o constancias acreditativas en un matrimonio extranjero no han sido abordados de derecho legislado, sino por los tribunales judiciales. Como en otro apartado, la respuesta no han salido de la teoría de la ley, sino de la dogmática judicial, que es importante destacar, ya que en este caso la construcción de la norma ha sido producto de los juzgadores. El registro de un matrimonio contraído en el extranjero, donde ya fue dado por sí mismo, carece de razón de ser. Solo puede entenderse cuando se toma cuenta de que mediante el procura efecto publicitario, efecto registral. En caso, al ser un acto publicitario, no es precisamente probatorio, cuando menos único o principal medio probatorio, sino que el publicista en estado civil fuera de México. Matrimonio solo consenso, concubinato y otras formas de convivencia. Además del matrimonio contraído ante una autoridad estatal, existen otras figuras semejantes en mayor o menor grado. Algunas incluso son equiparadas al propio matrimonio, como el matrimonio por comportamiento o el common law marriage, es decir, matrimonio solo consenso. Otra figura más alejada del matrimonio es el concubinato, y una todavía más el adulterio. La diferencia entre una y otras radica en la mayor o menor permanencia de la vida en pareja y a los efectos legales que producen. Concubinato. Puede definirse como la vida en común entre un hombre y una mujer, como si fueran un matrimonio durante un tiempo razonable que la ley mexicana limita a 5 años. En la primera época de la República Romana, el concubinato y la prostitución no se diferenciaban. La distinción se dio en razón del tiempo. En una relación más o menos se prolonga, mientras que en la otra era accidental. Las variaciones habidas en el concubinato han consistido en los requisitos y la capacidad para constituirlo. Matrimonio por comportamiento y common law marriage. El matrimonio formal o tradicional tiene algunas semejanzas con el concubinato y con el matrimonio por comportamiento, ya que estos últimos son semejantes entre sí y se le reconoce efectos similares a los que produce el acto matrimonial. No obstante, mientras que en el concubinato los efectos son restringidos, según lo explicamos, en el matrimonio por comportamiento son más cercanos y en algunos casos iguales a los del matrimonio tradicional.